Para poder depositar nuestros documentos en el repositorio institucional de la Universidad de Cádiz, debemos formar parte de la comunidad universitaria de la UCA. El personal docente e investigador y el personal de administración y servicios acceden con sus claves de identificación universitaria sin necesidad de registro previo. Los alumnos autores de trabajos académicos deben registrarse y solicitar permisos de autoarchivo a la administración del repositorio. Antes de comenzar un nuevo envío debemos ir a la opción Acceder a mi cuenta y escoger Ingreso mediante credenciales universitarias en el caso del PDI o PAS, o bien Ingreso mediante cuenta de Rodin en el caso de los alumnos autorizados. Una vez que nos hemos identificado, aparecerá una nueva opción en Mi cuenta. Hacemos clic en Envíos depósitos. A continuación, en Comenzar un nuevo envío. Seleccionamos la colección donde deseamos depositar el archivo y a continuación pulsamos en Siguiente. Una vez seleccionada la colección, iniciamos el proceso de envío. Este proceso consta de varias etapas que se visualizan en la parte superior de la página, destacándose en cada momento la fase en la que nos encontramos. Debemos completar todas las etapas para realizar el depósito del archivo. Durante el proceso podemos seleccionar cualquier etapa del diagrama para modificar o revisar lo que sea necesario. Pulsando el botón Guardar-Cancelar en cualquier punto del proceso, podremos suspenderlo y continuar en otro momento, o bien cancelar definitivamente el envío, mediante la opción Borrar el envío. En el primer paso del proceso debemos definir una serie de cuestiones iniciales. Para ello, marcaremos la casilla Múltiples títulos en el caso de que el registro tenga más de un título, por ejemplo un título en otro idioma. Marcaremos la casilla Publicado si estamos introduciendo un documento que ya ha sido publicado o distribuido públicamente. Hacemos clic en Siguiente para continuar. En la siguiente pantalla realizamos la descripción del archivo, lo que haremos de la forma más detallada posible. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Introducimos el nombre del autor o autores del documento que vamos a depositar. Este campo es obligatorio. Si hay más de un autor, los añadimos pulsando el botón Add y utilizando un nuevo cuadro de texto. Introduciremos el nombre del director o directores en el caso de las tesis, proyectos fin de carrera, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Introducimos el título completo. Este campo es obligatorio. Introduciremos el título alternativo, por ejemplo el título en otro idioma, si hemos marcado la opción Títulos múltiples en el primer paso. Seleccionamos el departamento al que pertenece el autor del documento o el director de los trabajos académicos. Para seleccionar más de una opción de la lista, debemos mantener pulsada la tecla Control. El campo Fecha de publicación solo aparecerá si hemos marcado en las cuestiones iniciales la casilla de publicado. Debemos introducir al menos el año de publicación. En caso contrario, el sistema asignará una fecha por defecto, que será la de entrada en el repositorio. Igualmente, el campo Editor solo aparecerá si hemos marcado anteriormente que el documento ha sido publicado o distribuido públicamente. Introduciremos en el campo Fuente la referencia bibliográfica del documento si se trata de un artículo de revista o un capítulo de libro. Si el documento que estamos depositando posee algún número único o código que lo identifique, lo seleccionamos en el desplegable de identificadores y lo introducimos a continuación. Seleccionamos el tipo de documento que mejor se ajuste al depósito. Este campo es obligatorio. Seleccionamos el idioma principal del documento, si no está incluido en la lista desplegable o bien si el registro no tiene idioma, por ejemplo en el caso de una imagen, seleccionamos No determinado. En cualquier momento podemos ir al paso previo del proceso pulsando Anterior. Hacemos clic en Siguiente para continuar. En la segunda pantalla de descripción, introducimos las palabras clave necesarias para identificar el documento que vamos a depositar, utilizando un cuadro de texto para cada palabra clave y pulsando A.
Introducimos el resumen del contenido del documento. Podemos aportar información sobre el patrocinador o patrocinadores de la investigación. Introduciremos en descripción cualquier información adicional o comentario que consideremos de interés para describir el documento. Si lo vemos conveniente, incluiremos en descripción física la información necesaria para describir físicamente el documento, por ejemplo, el tamaño, duración, número de páginas, etc. Hacemos clic en Siguiente para continuar. A continuación, adjuntamos el fichero o ficheros del texto completo del documento a nuestro depósito. Para ello, seleccionamos el fichero de nuestro ordenador con el botón Examinar. Este paso es obligatorio. Es posible indicar alguna descripción breve del fichero. Por ejemplo, podemos indicar artículo publicado, preprint, postprint, datos, etc. Esto será especialmente útil cuando adjuntemos más de un fichero, para describir cada uno de ellos. Si deseamos depositar más de un fichero, hacemos clic en Adjuntar fichero y añadir otro más, y procedemos de la misma forma. Hacemos clic en Siguiente para continuar. La siguiente fase nos permite revisar toda la información introducida hasta el momento en la descripción del documento y también la de los ficheros adjuntos. Si es necesario modificar algún dato, pulsamos Corregir alguno. Finalmente pulsamos en Siguiente para continuar. En este momento del envío podemos decidir sobre el uso que podrán hacer de nuestra obra mediante una licencia Creative Commons, un modelo de contrato recomendado para poner información en acceso libre en la web, facilitando el uso y al mismo tiempo salvaguardando la atribución de la obra al autor e impidiendo una posible utilización comercial sin permiso. Si deseamos elegir una licencia Creative Commons, pulsamos el botón Acceder a Creative Commons para elegir una licencia. Si no, pulsamos en Siguiente. Desde la administración del repositorio se recomienda la modalidad de licencia Reconocimiento no comercial sin obra derivada. En el caso de que escojamos la opción recomendada, marcaremos No en ambas cuestiones y pulsaremos a continuación Escoja una licencia. A continuación seleccionamos Proceder. Hacemos clic en Siguiente para continuar. Antes de terminar el envío es necesario que aceptemos la licencia de distribución a la Universidad de Cádiz que aparece en la pantalla. Se trata de un contrato entre el autor y la Universidad de Cádiz permitiendo a la UCA distribuir y preservar su trabajo, al tiempo que el autor continúa reteniendo sus derechos de autor. Debemos leer la licencia atentamente. Si estamos de acuerdo con ella, marcamos la casilla Conceder licencia y a continuación pulsamos Completar el envío. Hemos terminado el proceso de envío. En cualquier momento podemos ir a mi cuenta, Envíos Depósitos, para ver en qué estado se encuentra nuestro depósito. Recibiremos un mensaje de correo electrónico una vez que la biblioteca lo haya validado, informándonos de que ha sido publicado en el repositorio. En el correo aparece el enlace asignado a nuestro depósito en Rodin, que permitirá identificarlo y citarlo de forma permanente. En Rodin podemos ver el registro publicado y en la parte inferior la licencia Creative Commons que hemos asignado a nuestro trabajo. Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con la administración del repositorio.